El día de hoy nos corresponde entonces realizar farmacodinámica, ¿ya? Que es la otra parte de lo que estábamos analizando la clase pasada, que es farmacocinética. Ustedes ya algo ya han empezado a ver o ya asimilar acerca de farmacocinética, que ahí la pregunta es, cuando hablamos de farmacocinética, ¿cuál es la pregunta? Ustedes lo que estamos tratando de ver. ¿Qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco, cierto? Y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué es lo que le hace el fármaco al cuerpo? ¿Ya? O sea que al final nos estamos preguntando qué efecto produce el fármaco en cada uno de nosotros. Y eso es farmacodinámica, ¿ya? Hay algunas cosas que nosotros ya vimos. Algunas cositas pero vamos a ir repasando. Cuando hablamos de farmacodinámica, el concepto clave para entender cómo actúa un fármaco es saber a qué receptor se une, porque dependiendo del receptor al que se una, va a ser el efecto que va a tener. Y por definición, prácticamente todos los receptores son ¿de qué tipo? Proteínas, ¿ya? Prácticamente todos los receptores son proteínas. Esa proteína se puede encontrar en muchos lugares, ¿ya? Y hagamos ¿qué proteínas se les ocurren a ustedes que pueden haber aquí? En un receptor, en una célula. Esto es una célula. ¿Qué tipo de proteínas se les ocurre que hay? ¿O dónde? ¿Dónde hay proteínas aquí en la célula? En la membrana, ya. Hay proteínas que le llamamos proteínas transmembranas. Eso quiere decir que el fármaco se tiene que unir acá a este receptor y el fármaco no entra, sino que la señal se tiene que transmitir a la célula. Por lo tanto, a eso le llamamos transducción, que es lo que aparece allá. Lo primero que tiene que pasar en un fármaco es que tiene que haber reconocimiento con la proteína, la señal se tiene que transformar, transducir, ¿cierto? Y después tiene que haber una respuesta. Básicamente aquí hay vamos a decir, tres grandes tipos de proteínas. Una proteína que es proteína G. ¿Se acuerdan de Fisio? Ya lo tuvieron, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de la proteína G? De las proteínas G. GS, GQ, GI. Bien, actúan con segundos mensajeros, ¿ya? Esa es la gracia. Segundo mensajero. Ya. ¿Y eso para qué me sirve más o menos saber que un fármaco se une a una proteína G con segundo mensajero? ¿Cómo creen ustedes que será la respuesta de un paciente al que le damos un fármaco que se une a un receptor unido a proteína G? Lento, rápido, muy lento. Hasta lo vemos en tres nomás: rápido, intermedio y lento. ¿Sí? O sea, puede ser rápido. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Va a ser rápido, lento, o rápido, intermedio o lento? Miren, les voy a poner otro. Imagínense que el receptor ahora no es proteína G, sino que es un canal iónico. O sea, se une aquí el fármaco y este canal deja pasar cosas que antes no pasaban. Y pongamos otro caso, que el fármaco no actúe en la membrana, sino que tenga que atravesar la membrana y que su receptor esté en el núcleo. Teniendo esos tres mecanismos de acción, pónganle usted cuál de estos tres creen que es rápido, cuál es más lento y cuál es intermedio. El canal es rápido. Ya, bien. Entonces yo diría que este es rápido. Ya. Este es lento. Y este intermedio. Eso es fundamental. Entender eso, que es relativamente simple,
es fundamental, porque si yo quiero que algo sea rápido, si yo quiero crear o buscar un fármaco que actúe rápido, ese fármaco no puede actuar en el núcleo, porque va a ser extremadamente lento. Probablemente no va a tener que tener segundo mensajero, porque si ustedes recuerdan un poquito, segundo mensajero quiere decir que se abre una cascada hacia adentro, y eso obviamente demora. Demora porque tiene que unirse, después tiene que actuar una enzima, un segundo mensajero, y así sucesivamente varios pasos. Y por último, el canal es el más rápido. Se une, se abre y entra lo que tenga que entrar. Y eso nos sirve para saber, no sé, si yo tengo un paciente que está convulsionando, tendré que elegir un fármaco que actúe rápido. Así que mi fármaco, por definición, tiene que actuar ¿en dónde? ¿En un canal, en un receptor o en el núcleo? En un canal. ¿Ya? Entonces nosotros podemos saber más o menos el mecanismo de acción de los fármacos sabiendo qué tan rápido actúan. ¿Qué le ponemos a un paciente que está convulsionando? ¿Qué se le ocurre? ¿Ah? ¿Clonazepam? Ya, lorazepam, ya, lorazepam, muy bien. Todavía no sabemos qué hace el lorazepam, pero sabemos que es rápido, ¿cierto? Porque es para el paciente que está convulsionando. Así que su mecanismo de acción probablemente tiene que ver con un canal. Y de hecho, efectivamente, el lorazepam, sin que lo hayamos estudiado todavía, actúa en un canal. Abre un canal dependiente de GABA. Bien, si yo a alguien le pongo insulina, ¿cómo es? Intermedio. Así que probablemente el mecanismo de acción sea a través de una proteína. Ahí tenemos que agregar un extra porque realmente no es una proteína G, sino que una proteína asociada a quinasa. Y si yo a alguien le falta una hormona, la levotiroxina. Las hormonas generalmente actúan a nivel del núcleo, que son lentos. Así que yo sé que si a alguien le doy levotiroxina, por ejemplo, el efecto de eso se va a ver en mucho tiempo. ¿Ya? Entonces el tipo de receptor me va a decir qué tan rápido actúa un fármaco. ¿Ya? Y ahí están los los 4 grandes grupos que hay. Los clasificamos en ionotrópicos, que es asociado a un canal. Ejemplo ahí, la benzodiazepina, como dice la compañera allá, y actúa en milisegundos. Metapotrópico, donde está asociado a una proteína G, que es un poquito más rápido, pero no tan rápido como el ionotrópico, por eso lo habíamos dejado como intermedio. Los nucleares, que son lentos, actúan en horas a días, y las quinasas, como la insulina, por ejemplo, que actúan en minutos a horas. Entonces ahí tenemos 4 tipos de receptores a los que se pueden unir los fármacos, y dependiendo del tipo de receptor va a ser lo rápido que actúe ese fármaco. Entonces eso ya nos da una pista. Y aquí hay una pregunta. Dice, un paciente con crisis de ansiedad aguda, una crisis de pánico, llega a urgencia, se le administra lorazepam y el efecto comienza rápido. ¿Qué tipo de receptor probablemente está involucrado? Un ionotrópico, ¿cierto? Un ionotrópico. Y el efecto ahí comienza rápido. Mezclemos un poquito con la pregunta, con la clase de farmacocinética, para que mezclemos las dos cosas. ¿Qué vía utilizarán ustedes aquí? Vía EB. ¿Por qué EB? Porque es más rápida. ¿Cuánta biodisponibilidad tenemos? 100%. Entonces, si se dan cuenta, para saber qué tan rápido actúa un fármaco, tengo que mezclar dos cosas. Porque a pesar de que este fármaco actúe en un canal ionotrópico que es rápido, si yo lo doy vía oral, automáticamente su efecto lo transformo en lento. Porque ya le voy a dar 45 minutos a 1 hora de latencia antes de absorberse. Entonces ambas cosas tienen que estar presentes. ¿Ya? Y ahí puede ir una pregunta. Les voy a adelantar una pregunta de prueba.
Imagínense que te dice a un paciente X o con ansiedad, con crisis de pánico, se le administra una benzodiazepina, lorazepam, por ejemplo. Se le administra una benzodiazepina que se sabe que actúa en el canal de GABA, abriendo el canal GABA de cloro. Se le administra en un comprimido de 0,5 miligramos, de 4 miligramos, de 1 miligramo. ¿Qué tipo de respuesta deberíamos esperar? Lenta, rápida, intermedia. Y ahí los podría confundir, ¿cierto? De decir, no, pero el lorazepam actúa rápido, así que la respuesta correcta es rápida. Pero no se dan cuenta que ahí pusimos que era lorazepam en comprimido. Por lo tanto, eso que era rápido, lo transformamos en lento. ¿Ya? Así que hay que mezclar las dos cosas. Y miren, y ahí está, solamente para ir para el ejemplo, cómo actúa este fármaco, que son las benzodiazepinas en general. ¿Cierto? Todos los que terminan en PAM, diazepam, clonazepam, midazolam, etc. Todo eso actúan en este canal, que es un canal de cloro. Este canal de cloro, cuando se abre, hiperpolariza la membrana. Y por lo tanto, cuando la membrana está hiperpolarizada, la membrana del cerebro no responde a nuevos impulsos. Y eso es genial porque si el cerebro está disparando como loco y nosotros abrimos este canal, el cerebro va a dejar de disparar como loco y va a bajar la intensidad. Porque cada vez que llegue un impulso no va a poder despolarizarse la membrana porque va a estar hiperpolarizado. Eso es lo que hace principalmente este canal de GABA. Y las benzodiazepinas son las que pueden unirse a la subunidad alfa y abrir el canal. ¿Ya? Y el GABA, es el que principalmente se contrapone al glutamato, ¿cierto? El glutamato es un neurotransmisor activante y el GABA un depresivo, que deprime el sistema nervioso central. Así que uno ahí ya empieza a entender o a averiguar cuáles pudieran ser los efectos de abrir este canal. Si lo que hace es bajar la velocidad de descarga de las neuronas, ¿qué podría pasar con neuronas que descargan más lento? ¿Qué le va a pasar a la persona que síncope? ¿Por qué sería el síncope? Si su cerebro descarga más lento. Esto es para que podamos inferir los efectos adversos, ¿sí? o los efectos de la benzodiazepina sin estudiarla. Sabemos que lo que hace es hacer que las neuronas del cerebro descarguen menos. Imagínense una neurona descargando menos. ¿Qué pasa cuando las neuronas descargan menos? ¿Pensamos mejor? ¿Andamos más activos? No, somnolencia. Uno de los efectos adversos es somnolencia. De hecho, hay benzodiazepinas que se ocupan para mejorar para dormir, para el insomnio. No son lo mejor, pero algunas se ocupan para eso. ¿Qué otro efecto tiene? Neuronas descargando menos, como ahora. ¿Ya? Falta de reacción. Falta de reacción, reacciones más lentas. Tiene un efecto bien. Relajación, de hecho se ocupan como relajantes musculares también. El equilibrio, bien, porque el sistema vestibular también se... De hecho hay otra sustancia que actúa donde mismo, en el mismo GABA, el alcohol. Por eso el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central. Y por eso las penas se pasan con alcohol. Porque lo que hace es deprimir el sistema nervioso central. Y cuando tenemos pena, lo que hace el cerebro es todo lo contrario, pensar. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hizo esto otro? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué bla, bla, bla? ¿Cierto? Pensamientos que llamamos pensamientos intrusivos que vienen todo el rato esos pensamientos. Y las personas toman alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central. Por lo tanto, se activa el GABA. Al activarse el GABA, las neuronas que estaban descargando y pensando todo el rato, bajan la velocidad de descarga y por lo tanto la persona no siente esa pena, esos pensamientos ya no se sienten tanto.
es lo mismo que hace el GABA, por eso también se utilizan como ansiolíticos. Las benzodiazepinas se utilizan como ansiolíticos. Y que hacen también las personas, a las personas que toman mucho alcohol. ¿Hay algún experto aquí? ¿Nadie? Se le olvidan las cosas. Se pueden ocupar como amnésicos también, ¿cierto? Cuando le dicen, viste a la... Voy a utilizar una jerga. ¿Te acordáis de la mina que te comiste ayer? No me acuerdo. Que no se acuerdan de nada, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otra cosa. Y viene otro problema, es que los efectos son sumativos. Imagínense que alguien toma benzodiazepina y además consume alcohol. Tiene doble depresión del sistema nervioso central, por todos lados. ¿Ya? Y el problema, y generalmente cuando alguien ya no se acuerda, el cerebro está protegido como por etapas. Y viene desde el paleocerebelo hasta el neocerebelo, hasta la neocorteza. Y cuando alguien toma alcohol, parte desde lo más antiguo, desde el paleocerebelo hacia el neocerebelo. Así que lo primero que le pasa a la persona es que se marea, porque parte de atrás del sistema de equilibrio, ¿cierto? Entre ellos el cerebelo. Y lo último que le pasa es desinhibirse, así que cuando ya está desinhibido, porque el alcohol llegó desde atrás hacia adelante, o sea, ya está todo el cerebro lleno de alcohol. Y ahí se desactiva la corteza prefrontal. Y si ya la corteza prefrontal no descarga, que es la que nos ayuda a estar en sociedad, nos desinhibimos. Porque todos tenemos el paleocerebelo, y lo más antiguo del cerebro tiene funciones bien básicas, que son comer, reproducirse y defenderse. Todos somos gobernados por esas tres cosas. Pero la corteza prefrontal le asigna algunas, nos permite cerrar eso, ¿cierto? Yo imagino que varios de ustedes ahora quieren dormir, pero su corteza prefrontal les dice, no, este no es el lugar, por todavía no puedo, ¿cierto? Y eso es lo que permite que no los gobiernen sus instintos más primitivos, ¿cierto? Varios de ustedes querrán comer, pero algunos lo hacen, así no. Pero otros dicen, no, todavía no puedo, ¿cierto? Algunos de ustedes les gustará algún compañero que querrá ir y besarlo y decir, no, todavía no puedo, tiene que haber, etc. Diga, perdón. Súper bien, de hecho lo vamos a hablar un poquito más adelante, cómo pueden competir, cómo pueden sumarse, y todo va a depender de dónde actúen, porque si ustedes se dan cuenta, el receptor es grande, ¿cierto? Y tiene varias subunidades, así que no es necesario que todos se unan a la misma subunidad. Puede que no se unan al mismo, así que no compiten, sino que se suman. Incluso hay unos fármacos, imagínense que no quisiéramos todos esos efectos malos de las benzodiazepinas, no queremos que se nos olviden las cosas, no queremos que se nos relajen mucho los músculos, no queremos que haya depresión respiratoria, que haya hipotensión, que también son efectos adversos de esto. Entonces es mejor crear un fármaco que se una a otra subunidad donde solamente potenciemos uno de los efectos. Y ahí aparecen otro grupo de fármacos que se llaman fármacos Z, que ayudan solo a dormir, como la sopiclona, la esopiclona, el solpidem, que actúan aquí mismo, pero en otro lugar diferente. Y vamos a hablar de todos los problemas que vienen después. Miren, hagamos eso. Veamos qué tipo, ya están sentados en grupo, ¿verdad? Bien. Ya. 5 minutos para que completen eso. Tienen que decir el tipo de receptor, el que termine primero, le vamos a dar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que vamos a rifar algunas cosas? Vamos a darle las primeras 5 lucas al que termine primero de llenar esa tabla. ¿Ah?
¿Y para qué lo necesita ver eso? ¿Para qué necesita ver eso? Pero si con lo que acabamos de decir deberíamos haber eso. La crisis compulsiva necesita tratarla rápido, lento. Y si necesita rápido, cuando los receptores necesitarán. Lento, intermedio, rápido. Ya. Veamos cuál está mejor. Ellos me pasaron el hielo. Si está malo. Ya, ahí está más o menos, no tenía que ser igual, por ejemplo el broncoespasmo si le ponían ionotrópico tampoco pasaba nada. Pero habían algunos claves, ¿ya? Que ellos le hicieron bastante bien, tan bien que incluso pareciera que lo copiaron, pero lo hicieron ustedes, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Muy bien, me parece muy bien. Ya. Primo. Todas buenas. Ellos, preguntarle a ellos cómo hicieron su proceso de pensamiento Sí, pero no lo piden. No lo piden. Ya, mire. Continuamos. Ahora, una vez que el fármaco ya se une al receptor, ¿ya? Una vez que está unido, independiente de cuál sea, vienen dos conceptos nuevos: afinidad y actividad intrínseca. Porque una cosa es unirse al receptor y otra cosa es activar el receptor, ¿ya? No importa que un fármaco se pueda unir, tiene que provocarle algo al receptor, ¿ya? Afinidad le llamamos a qué tanto ese fármaco es capaz de unirse al receptor. Pero ahí viene un concepto de farmacocinética, que la capacidad del fármaco de unirse al receptor depende de su concentración. Porque prácticamente todos los fármacos son capaces de unirse a un receptor X, dependiendo de la concentración. ¿A qué me refiero con eso que parece ahí un poco complicado? Hay algunos fármacos que dicen, ¿han visto ustedes que dicen selectivo? Beta 2 selectivo, beta 1 selectivo, ¿ya? Beta 1 selectivo o beta 2 selectivo.
¿Para qué sirve eso? ¿Dónde están los beta 1? No sé si se acuerdan. En el corazón. Y los beta 2 en los pulmones. Entonces, imagínense que un fármaco no fuera selectivo, sino que fuera no selectivo, y por lo tanto, cada vez que tomo ese fármaco, bloquea las dos cosas o activa las dos cosas al mismo tiempo. Provocaríamos efecto en el pulmón y en el corazón al mismo tiempo. Pero muchas veces nosotros queremos solo algo en el corazón o solo algo en el pulmón. Entonces ahí aparecen los fármacos selectivos. ¿Ya? Los fármacos selectivos. El problema es que uno se confía y uno dice, ya, el fármaco selectivo beta 1 no le va a pasar nada al pulmón, así que voy a darlo con confianza. Pero esa selectividad es siempre cuando yo me mantenga entre ciertos rangos de concentración del fármaco. Si yo me paso, la selectividad se pierde. Eso explica por qué un beta 2 agonista como el salbutamol, selectivo, o sea que quiere decir que cuando yo me hago 2 puffs de salbutamol, ese salbutamol llega solo al pulmón y ayuda a expandirlo. Pero si yo me paso en las dosis, no importa que sea selectivo, va a activar igual al beta 1 y por eso uno de los efectos adversos del salbutamol es la taquicardia. Y eso pasa mucho en los pacientes que son asmáticos, porque en el momento de la crisis se puede aumentar la dosis, yo puedo hacerme 8 puffs, pasarme a 10, 12, hacer 2 cada 5 minutos, hay varios esquemas, con el riesgo de que voy a perder la selectividad. Así que la selectividad depende de la concentración. Mientras más concentración, puedo perder selectividad y por lo tanto aumentar afinidad. Así que la afinidad depende o determina principalmente la concentración. La concentración es fundamental para decir qué tan afín es un receptor o no. Pasa otra cosa interesante con la insulina. La insulina se une al receptor de insulina, ¿cierto? Eso dice la lógica. Pero resulta que cuando alguien tiene resistencia a la insulina, el páncreas detecta, ¿cierto? El páncreas detecta que la glucosa no está bajando. Dice, pucha, yo normalmente secretaba 5 unidades de insulina y con eso la glucosa andaba súper. Ahora secreté 5 y la glucosa sigue alta. Así que el páncreas detecta eso y dice, ya voy a secretar 5 más. Y hace 10. Con 10 no logra, así que secreta 5 más y 15. Así que las personas que tienen resistencia a la insulina tienen algo secundario que se llama hiperinsulinismo secundario. O sea, el páncreas secreta más insulina para tratar de sobrepasar la resistencia que hay de los receptores. Así que esas personas que tienen resistencia a la insulina andan con niveles de insulina altos, más altos de lo normal, para tratar de compensar el que los receptores no responden. En un momento, la insulina está tan alta que los receptores terminan respondiendo, ¿ya? Porque no importa que estén resistentes, si la insulina está demasiado alta van a terminar respondiendo igual. A eso es lo que me refiero aquí, ¿cierto? Pero pasa algo, la insulina llega a un momento en que está tan alta que no solo responden los receptores de insulina, sino que responde todo lo que se parezca al receptor de insulina. Entre ellos, un receptor de melanocitos. Los melanocitos nos ayudan a pigmentar la piel. Así que las personas que tienen resistencia a la insulina, les aparece un efecto adverso, ¿cierto? Que es la acantosis nígrida. Se empieza a pigmentar en algunos lugares, ¿cierto? Como el cuello, las axilas. ¿Por qué? Porque la insulina está tan alta que están respondiendo los receptores de insulina, pero además están respondiendo otros. Porque la concentración es tan alta que la insulina empieza a tener afinidad por otros receptores. Así que la afinidad depende o está determinada principalmente por la concentración. Así que todo fármaco que me paso en la concentración, puedo esperar que responda a casi cualquier receptor. La afinidad depende de eso. Y otra cosa es la actividad intrínseca. La actividad intrínseca es lo que yo les decía. Una cosa es que un receptor se una, o sea, un fármaco se une a un receptor, pero otra es que la active. Hay fármacos que logran activar completamente al receptor y otros fármacos que no lo activan, o otros fármacos que lo activan un poquito. Así que de ahí nacen tres conceptos. Si un fármaco activa completamente un receptor, es un agonista total. Si un fármaco lo activa un poquito, es un agonista parcial. Y si un fármaco no lo activa, es un antagonista.
Y eso se mide del 0 al 1. Si un fármaco tiene actividad 0 es porque es un antagonista, no lo activa. Si tiene actividad 1 es porque lo activa, igual como la sustancia endógena, o sea, lo que normalmente activa ese receptor. Y si lo activa un poquito, ahí podemos hacer 0,5, etc. Pero nunca se puede más de 1. ¿Por qué? Porque nunca podemos activar al receptor más de lo que se activa normalmente. No sé si se entiende. Si un receptor cuando se activa sube la frecuencia cardíaca a 110, yo nunca voy a poder ese receptor subirlo a 120. Porque se escapa de lo que puede hacer. ¿Ya? Solamente puedo llegar al máximo de la actividad real de ese receptor. Ahí está lo que yo les estaba comentando. Entonces, agonista completo cuando activamos al receptor. Agonista parcial cuando lo activamos, pero no con la respuesta máxima. Lo activamos un poquito nomás. ¿Ya? Y miren, y aquí hay algo que lo vamos a ver un poco más adelante. Que yo lo dejo un poco aparte porque esto son algunas cositas raras que hay que se llama agonista inverso. Agonista inverso es lo que hablábamos al principio. Ustedes se acuerdan que yo les decía que cuando hablábamos de antagonista no era que hiciera el efecto contrario, sino que era que no hacía efecto. Pero hay algunos fármacos que sí son capaces de hacer el efecto contrario. Eso le llamamos agonista inverso. ¿Ya? Eso produce efecto opuesto al agonista inverso. Todo lo contrario. Son casos súper seleccionados que los vamos a ver más adelante. Y ahí hay algunos ejemplos de antihistamínicos. Pero los vamos a ver más adelante, así que dejémoslo ahí como un caso anecdótico. Agonista inverso. Normalmente, agonista completo, agonista parcial y antagonista. Ya, miren, aquí pasa algo súper específico. Miren, no lo voy a poner para que no lo lean. Cuando un fármaco es agonista parcial, puede comportarse como un antagonista. Y el ejemplo clásico ahí es el de la morfina. La morfina es un agonista completo, o sea, logra completamente activar los receptores mu opioides. Son los que se encuentran en el locus coeruleus de la base del cuarto ventrículo. En ese lugar, la morfina activa completamente esos receptores y por lo tanto baja el dolor. Pero la buprenorfina, un derivado, es un agonista parcial. Así que, ¿qué creen ustedes si yo a un paciente que logro controlar el dolor con morfina, después lo cambio a buprenorfina? Habría que darle más, pero ¿qué pasa si... Muy interesante lo que usted dice, porque ¿qué pasa si yo empiezo a subir la dosis de buprenorfina? ¿Va a dejar de ser un agonista parcial? No. Va a seguir siendo un agonista parcial, pero ahora van a empezar a responder otros receptores, así que los efectos adversos van a empezar a subir, pero va a seguir siendo un agonista parcial. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? Un paciente que yo le estoy dando morfina, anda súper bien, no tiene dolor, y de repente se me acabó la morfina y yo le empecé a dar buprenorfina, que no es un agonista completo, es un agonista parcial. O sea que hace menos efecto que la morfina. Va a empeorar el paciente. Va a empeorar. O sea que clínicamente va a aparecer que es un antagonista. Va a aparecer que estoy antagonizando el efecto porque le estoy dando morfina al paciente y anda bien, le doy buprenorfina y hace el efecto contrario, el dolor vuelve. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué volvió el dolor si le estoy dando también un fármaco opioide que también activa el receptor mu? ¿Por qué está empeorando mi paciente? Y eso es porque cambié de un agonista completo a un agonista parcial. ¿Ya? Y un agonista parcial en presencia de un agonista completo puede comportarse como antagonista. Puede hacer parecer que está antagonizando el efecto. Pero no es un antagonismo real, ¿cierto? Sino que es que estoy pasando de activarlo completo a activarlo parcial. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es lo que dice aquí. La buprenorfina es un agonista parcial que confunde
¿Por qué? Porque un paciente, y aquí está el ejemplo que yo les estaba dando, un paciente con dolor oncológico severo, tratado con morfina, que es un agonista completo, recibe por error buprenorfina, que es un agonista parcial, del mismo receptor. O sea, ambos quitan el dolor, pero uno activa completamente el receptor y el otro lo activa, pero hasta la mitad. La buprenorfina desplaza la morfina del receptor mu. Ahí hay un concepto. La buprenorfina tiene más afinidad por el receptor mu. O sea que es capaz de desplazar al otro. En menos concentraciones, aquí voy a aprovechar de unos conceptos anteriores. La buprenorfina con menos concentración logra desplazar a la morfina. O sea que es más potente, pero es menos eficaz. ¿Ya? Entonces la buprenorfina desplaza la morfina del receptor mu, porque es más potente y tiene más afinidad por el receptor. Pero una vez que se une al receptor, no lo activa completo. Al tener menor actividad intrínseca, el efecto analgésico disminuye. ¿La potencia no tiene que ver con el efecto que hacía? La concentración. Con cuánta concentración logro un efecto. Ese efecto no necesariamente es mayor que el otro efecto, ¿cierto? Es el mayor efecto para la buprenorfina. Es con cuánta concentración yo logro efecto de la buprenorfina. ¿Ya? Entonces la potencia tiene una estrecha relación con la afinidad. Por decirte que si yo con menor cantidad de medicamentos, de fármacos, logro que se una al receptor. Se una todos los receptores disponibles. Entonces yo tengo algo que tenga una baja potencia, una alta potencia para que una eficacia. Entonces yo hay que tener una baja afinidad porque si pongo 50 gramos de medicamento y a pesar de que haya muchos medicamentos, sí, creo que entendí la primera parte de la pregunta. Después me perdí en algún momento. Pero está bien, la afinidad, ¿cierto? O el que desplace a uno del receptor depende de su concentración. Y por eso estábamos hablando de que la afinidad dependía de la concentración. Entonces, sigamos, dice ahí la buprenorfina desplaza al receptor muy bien. Al tener menor actividad intrínseca, el efecto analgésico disminuye. El paciente experimenta un síndrome de abstinencia precipitado. O sea, el paciente empieza con un efecto antagónico, como si estuviese casi sin nada. Entonces, ojo ahí, cuando yo doy un agonista parcial en presencia de un agonista completo. Y peor aún si ese agonista parcial tiene más potencia que el agonista completo. Por eso es, a veces, la palabra potencia confunde harto, porque si alguien dice, hoy te voy a dar un medicamento más potente, la buprenorfina, uno asume que más potente es que hace más efecto, mucho mejor. Pero simplemente está diciendo que logro un efecto, no el mismo, un efecto con menos dosis. O sea, la potencia tiene que ver con la concentración y la eficacia tiene que ver con el efecto. ¿Qué pasa en el caso que yo le doy a un paciente solamente agonistas parciales? ¿Qué pasa? ¿Queda el más potente? El más potente no. El otro se desplaza. Y el otro se va desplazando. Y ahí no vamos a ver, probablemente, no vamos a ver mayor diferencia porque estamos reemplazando un parcial por otro parcial. Pero una duda, por ejemplo, si supongamos que uno tenga una vida media mayor que el otro, cuando el otro se vaya desechando, va a pasar a ocupar ese lugar, ¿cómo se desplaza en el precio? Exactamente. Empieza a ocupar el lugar de él. Y eso, bueno, ahí viene además, lo vamos a ir viendo, vienen otros conceptos, pero sí, por lo que llevamos hasta ahora, esa es la conclusión. Pero con ese ejemplo se queda el más potente o se queda el más afín. Es que la potencia tiene que ver con la afinidad. Porque ¿de qué depende la potencia? De la concentración. Menos concentración es más potente. Y dijimos que la afinidad, ¿de qué dependía la afinidad? De la concentración. Porque depende de la concentración si se va a unir o no. Así que ambos conceptos confluyen en la concentración. La concentración me dice potencia y me dice afinidad de un fármaco. Y la afinidad, ¿cierto? Mientras yo aumento, ahora, ahí viene otra cosa, la potencia tiene un límite, ¿cierto? De un fármaco, porque la potencia es con qué dosis yo logro la máxima eficacia de ese fármaco. Supongamos que aquí tengo una curva, ¿cierto? Aquí tengo una curva. Y esta curva es concentración versus respuesta. Ya lo vamos a ver. La respuesta es qué tanto efecto provoca. Supongamos que la buprenorfina, la respuesta va del 0 al 100%, o sea, 100% máxima respuesta, 0, 0, 0,
0%. Supongamos que quiero manejar el dolor y que la buprenorfina, solo si yo logro el mejor efecto de la buprenorfina, logro manejar el 40% del dolor. Y eso lo logro con 1 microgramo por ml. Entonces, esto va a llegar aquí al 40, va a llegar aquí al 40 y se va a detener, ¿cierto? La curva. Porque de ahí para adelante no importa que yo siga aumentando la concentración, ya llegué al máximo de eficacia que puede tener. Pero, ¿qué va a empezar a pasar a partir de aquí para adelante si yo sigo aumentando? La eficacia no va a aumentar, pero ¿qué va a empezar a pasar con la afinidad? Este fármaco, la buprenorfina, que tiene afinidad por el receptor mu, cuando me muevo entre estas concentraciones, ahora que yo seguí aumentando, va también a responder el kappa. Y va a responder otro, y va a responder el alfa, y va a responder el omega. Porque a medida que va aumentando la concentración del fármaco, se va haciendo afín para otros receptores. Y ahora cuando empezamos a ocupar otros receptores, empiezan a aparecer más efectos adversos. La eficacia se mantiene, pero ahora empiezan a responder otros receptores. Pierde la selectividad que tenía. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Bien? ¿Sí? 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 Ya. Como hasta ahí consideraron que estaba demasiado fácil todavía, agregaron nuevos conceptos. ¿Ya? Y ahora viene algo que nombraban por ahí. ¿Cómo compiten? ¿Cómo compiten dos fármacos? Para poder competir, primero hay que ver si un fármaco se une a su sitio, si este fármaco se une aquí de manera reversible o de manera irreversible. Eso es fundamental, que un fármaco pueda venir, unirse y después irse. ¿Cierto? Eso no siempre ocurre. Hay algunos fármacos que se unen a su receptor y no los saca nadie. ¿Ya? Eso es súper importante y a eso le llamamos irreversible. ¿Cierto? Y si el receptor se puede mover, entonces le llamamos reversible. ¿Ya? Le llamamos reversible. Y ahí viene, podemos hacer otra inferencia. Imagínense que tenemos las plaquetas. Las plaquetas, yo tomo aspirina, y la aspirina inhibe de manera irreversible a la COX-1, que es una enzima que hay ahí. La vida media de la aspirina